Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Vamos con Derby. El Atlético de Madrid venció 3-1 al Real Madrid en el primer match de la temporada entre los dos grandes de la capital española. Fue una victoria contundente, una victoria con mucha superioridad del conjunto colchonero sobre el merengue, amparados en un gran plan de juego del Cholo Simeone que hace que el Atlético de Madrid salga de una dinámica negativa. Venían de perder 3-0 frente al Valencia en Mestalla, sorprendiendo después del parón FIFA, y después en el Olímpico en la primera fecha de la Champions empataron a 1, recibiendo un tanto en el minuto 95 del arquero lacial Iván Promedel, que por supuesto levantó todavía más dudas. Además, el Atlético llegaba a este encuentro con la necesidad de sumar de a 3, porque si perdía este partido se iban a alejar muchísimo del Real Madrid. Ya iban a ser 11 puntos los que separaran a los dos equipos de la capital en favor de la Casa Blanca, y eso por supuesto que en la jornada 6, aún faltando 32, podía ser rescatable, pero ya se ponía bastante difícil de poder remontar en las aspiraciones de los chicos del Manzanares de poder aspirar a ganar su liga, ¿no? Intentar competir al menos la liga, y ya se volvía a cernir y por supuesto se volvía a ceñir un futuro un poco negro en cuanto a lo liguero para los colchoneros. Pero bueno, el Cholo, como ya les decía, hizo un gran plan de juego, entendió muy bien cuáles eran las dificultades que tenía el Real Madrid a nivel defensivo, sobre todo con ese rombo que viene jugando Carlo Ancelotti. Entendió que las mayores dificultades podían estar en la amplitud y defendiendo la espalda de los laterales, y constantemente los atrajo y atacaba con un segundo jugador esos espacios. Incluso lo dice en conferencia de prensa que sabían que los laterales del Real Madrid iban a salir a presionar, que iban a buscar atraerlos para buscarle la espalda, y luego, una vez ya ganado posición de centro, intentar tirarlos al segundo palo, o al menos a la espalda del central más alejado. Y lo cierto es que los 3 goles llegan por esa fórmula, o sea, balones que llegan a los costados con cierta libertad, y después viene un centro que busca la espalda de ese segundo central, sabiendo de que ahí la cobertura del Real Madrid podría tener algunas dificultades, sobre todo los laterales que no se cerraban bien, o no llegaba la ayuda desde el centro del campo para esa segunda oleada de jugadores colchoneros que iban a buscar el remate. Los 3 tantos son por la vía aérea, o sea, hubo un dominio bastante importante por parte de los colchoneros en este apartado, y la defensa de área de Real Madrid realmente estuvo mal. Les propongo pasar entonces un poco a la pizarra para explicar un poco más qué fue lo que estuvo haciendo el Cholo Simeone para doblegar al Real Madrid y encontrarle esas espaldas a los laterales del conjunto merengue. Bueno, antes que nada vamos a repasar un poco las alineaciones de los equipos. Aquí podemos ver cómo el Atlético de Madrid salió con su 3-5-2, que viene siendo bastante habitual. Evidentemente Griezmann con más libertad de movimiento que Álvaro Morata, que se encargaba más de fijar. Y por supuesto Lino y Molina como carrileros y 3 centrales para protegerse bastante por dentro. Mientras el Real Madrid, bueno, sorprendió un poco la alineación de Luka Modric como la especie de Jude Bellingham, y ya el inglés como prácticamente un delantero. Esto tuvo bastante que ver con la debilidad, sobre todo del Real Madrid en ataque. Sorprendió que no estuviera Joselu en la alineación. Bueno, antes de caer como tal en lo que estuvo sucediendo en el partido, quiero aclarar un poco lo que tiene en contra un poco el 4-3-1-2 o el 4-4-2 en forma de rombo a nivel defensivo, y cómo los equipos tienen que ajustar mucho, ¿no? Porque los laterales, en este caso Fran García o Lucas Vázquez, son los únicos que defienden y atacan desde una posición inicial por fuera, o sea que tienen hasta cierto punto mucha responsabilidad y tienen que tener un buen timing a la hora de saltar o de temporizar las jugadas, porque hay mucho espacio en sus espaldas y están en constante uno contra uno, y a partir de ahí fue que el Cholo Simeone entendió su partido. Bueno, el Cholo buscaba, como ya les decía, atacar este sector, atacar la espalda del Atlético de Madrid, de los laterales del Real Madrid constantemente. Como les decía, ¿no? El Real Madrid intentaba
presionar de alguna manera con sus dos delanteros sobre los centrales. En este caso el Atlético aquí tenía una ventaja numérica de 3 para 2 porque son 3 centrales para 2 delanteros. Evidentemente aquí, por ejemplo, en este caso, si Bellingham iba a presionar a Savic y Rodrigo estaba con Jiménez, el liberado sería Hermoso, y claro, aquí el salto de Rodrigo tendría que ser evitando ese posible pase, ¿no? O sea, haciéndolo de una forma de que ese pase no exista. Evidentemente Modric venía con Koke, y luego los interiores tenían la misión de estar en intermedias. En intermedias significa estar en una posición donde puedan marcar a 2 jugadores al mismo tiempo, ¿no? Donde durante el viaje del balón ese interior pueda llegar a presionar a alguno de esos jugadores. Por ejemplo, en este caso de que Savic le pasara la pelota a Molina, aquí Camavinga, en este caso realmente era Kroos en un inicio de partido. Kroos tendría que saltar con este jugador, liberando en este caso a Llorente, y aquí claro tendría que llegar la ayuda o de uno de los centrales que se quedaría mano a mano con Morata, o de Camavinga para taponar el posible pase sobre Llorente, aunque eso liberaría a Griezmann. Pero ¿qué estuvo sucediendo? Precisamente aprovechó eso el Cholo Simeone, esa necesidad del Real Madrid de tener a sus interiores que decidir si quedarse en el centro y dejar esta ventaja aquí esta ventaja para el lateral que pueda conducir, y a partir de ahí, bueno, Griezmann empezar a moverse, también que lo pueda hacer Llorente para encontrar este ataque, o saltar y liberar esta situación para que Griezmann pudiera recibir con libertad, y bueno, a partir de ahí gestarse toda la jugada hacia el otro costado. También sucedía, por supuesto, de izquierda hacia derecha, Griezmann con total libertad para moverse por todo el frente de ataque. Es un jugador que te marcaba diferencias, mientras que Morata fijaba a los centrales. Lo que sucedió en muchas ocasiones, sobre todo en el costado diestro del ataque del Atlético de Madrid, fue lo siguiente, y era el emparejamiento entre Kroos y Llorente, Kroos y Nahuel Molina, que fue todo el tiempo aprovechado y mucho por parte del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque en la vida real lo que sucedía en muchas ocasiones es que quien saltaba a esta presión, jugaron mucho con Fran García, quien saltaba lejos a esta presión era Fran. Y claro, una vez que Fran saltaba se generaba este espacio, y en la carrera para protegerlo, Kroos no tiene piernas para llegarle al desmarque de Llorente y a partir de ahí generarlo. También evidentemente se dieron otras situaciones como caídas de Griezmann, que Fran venía a buscar, perseguía y otra vez el balón viajaba, o venían con una descarga en corto para Koke o para uno de los centrales o para el propio Nahuel, y otra vez le rompían en la espalda una y otra vez. En el lado contrario, en el lado derecho, en el lado izquierdo, lo que más estuvo pasando fue que Lino lograba generar situaciones donde conducía, atraía a sus dos, a Fede Valverde y a Lucas Vázquez, y ahí se juntaban. Fede se quedaba generalmente imantado con el balón, y el que rompía era Saúl Ñíguez. Y así estuvo el Atlético de Madrid generando situaciones de gol una tras otra. Los 3 goles del Atlético de Madrid vienen en situaciones bastante similares. Les propongo ver algunas imágenes del partido para explicarle y que lo puedan ver un poco más de manera didáctica lo que les comentaba. Como aquí está Kroos, que salta sobre Molina, Fran, que va a venir a presionar a Marcos Llorente, y cómo se genera aquí atrás en su espalda el espacio que va a ser explotado por el Atlético de Madrid. Aquí Morata, que fija a los 2 centrales. Fíjense cómo aquí Hermoso está libre, y también cómo Savic le está dando un pase por detrás a Molina por si quiere volver a reiniciar, ¿no? Pero centrémonos sobre todo en lo que está sucediendo aquí atrás, en la espalda de Fran García.
Aquí ven cómo ya viene el toque de balón de Molina para el descenso de Llorente y cómo rápidamente se la va a devolver para que él le gane la espalda a Fran. Aquí vemos otra jugada donde el Real Madrid pierde la pelota en su propio campo rival, donde muy rápidamente encuentra Saúl a Griezmann. Miren dónde está Lucas Vázquez presionando aquí sobre el poseedor del balón, porque el Real Madrid estaba alto. Ya les decía, el lateral es fundamental a la hora de atacar en el rombo, porque es quien da la amplitud permanentemente, y aquí estaba Lucas ya muy arriba para dar esa opción de pase también por fuera. Hay una pérdida del Real Madrid poquito por esta zona de Bellingham, una recuperación rápida del Atlético, y cómo encuentran liberado a Griezmann, y miren a Lino como ya desde un primer momento empieza a romper en carrera sobre la espalda de Lucas Vázquez, con mucho espacio para correr. Aquí lo pueden ver claramente como es una transición bastante larga del Atlético de Madrid. Otra secuencia que podemos ver que se ve claramente es cuando el balón viaja de un sector a otro. Aquí la pelota la tenía Nahuel Molina, cambia de frente sobre la posición de Saúl. Aquí pueden ver cómo Griezmann va también girando hacia donde va el balón, hacia el lado fuerte de la pelota para ser parte del juego. Como Fede Valverde tiene que venir sobre esta posición. Griezmann, miren cómo queda libre, no le va a dar tiempo a llegar a Camavinga. Lino ya está bien pegado a la banda y evidentemente Lucas va a tener que saltar con él. Aquí lo pueden ver un poco más claro, la pelota finalmente le llega a Lino, viene el salto de Lucas sobre Lino, y ya como rápidamente entiende ahí Griezmann que este espacio puede ser explotado y cómo lo va a terminar finalmente conquistando, ¿no? Y aquí ya se arma otra transición donde Griezmann tiene ventaja, tiene que salir Rudiger, viene Morata atacando esta posición. O sea, el Atlético de Madrid con una ventaja posicional bastante evidente en este tipo de jugada. Por ejemplo, este es el segundo gol, balón que viaja otra vez de un sector hacia el otro, como Lino va a recibir y su primer control ya va a ser orientado para atacar a Lucas Vázquez. Evidentemente Fede tiene que, entre otras cosas, ir a la ayuda y sobre todo intentar cerrar en la frontal del área, pero fíjense cómo se le va a deslizar luego Saúl sobre este espacio lateral central, y que Fede, imantado por el balón, no se va a dar cuenta nunca de que le está corriendo Saúl por ahí, y va a aprovecharlo el jugador del Atlético de Madrid para poner el segundo gol del partido. Ya les decía, Fede que queda imantado con el balón, Lucas que no termina de llegar a presionar, le da cierto espacio a Lino porque sabe de la habilidad que tiene. Rudiger que está pendiente también de un posible centro de algún jugador que le corte por su espalda. Ya aquí Alaba está fijado totalmente con Morata, y como Griezmann, que va a ser el que finalmente marca el gol, está en la frontal del área dejándose caer. Pero sobre todo fíjense cómo aquí Fede Valverde se queda fijo mirando con el balón, como Lucas salta, el espacio que se genera y cómo se desliza el interior sobre ese intervalo lateral central que está bien agrandado para generar esa jugada de centro lateral con mucha libertad para el centrador, ¿no? Aquí lo pueden ver. Y atacando primer palo, Morata fija completamente a Alaba, y en el punto de penal nadie llega. Aquí Kroos me parece que está un poco lento, Camavinga está un poco perdido, ¿no? En cuanto a las marcas. Fíjense que realmente no están marcando a nadie, Fran tampoco, incluso no está ni perfilado para la llegada del segundo palo de Nahuel Molina o de Llorente, no me queda claro quién es ese jugador. Y bueno, aquí viene el centro y la jugada termina en gol. Aquí, como les decía, por el otro costado, descenso de Griezmann para recibir este pase de Savic. Cómo va a atacar el Real Madrid, el Atlético de Madrid, ese espacio sobre Fran. El emparejamiento de Kroos con Nahuel, que es muy dispar porque es mucho más rápido, es mucho más potente, tiene más aceleración. El lateral argentino, el campeón del mundo que el alemán. Y bueno, aquí viene a recibir Griezmann, salta sobre él Fran García. Aquí está fijado Alaba
con Llorente y tiene que tener mucho cuidado porque evidentemente si se aleja para proteger esto va a dejar de defender el centro, que es la zona más importante del juego, porque es por donde más rápido se puede llegar al gol. Viene un pase atrás de Griezmann para encontrar liberado a Koke, que está literalmente solo, y aquí ya está rompiendo a la espalda de Kroos Nahuel Molina para ganar esa pelota con mucha facilidad y luego terminar con un centro atrás. Aquí lo ven totalmente liberado, Kroos no llega, tiene que salir al lava y Kroos intentar rectificar la posición más por el centro. Y aquí, bueno, las últimas imágenes, Morata que sale lejos y lo vuelve a perseguir Fran García, jugador que le está ofreciendo un pase, Koke le está ofreciendo una línea de pase a Morata, Modric que se perfila para intentar saltar sobre ese, pero aquí Bellingham como que se descuida un poco y deja a que reciba Nahuel, y lo más importante en la jugada es otra vez el emparejamiento de Llorente con Toni Kroos, que igual Llorente mucho más poderoso a nivel de carrera, a nivel de potencia con Kroos, y que va a lograr aprovechar esa ventaja luego que el balón le llega a Molina otra vez a la espalda, y ahí Llorente va a romper y se va a volver a gestar una situación de gol para el conjunto del Real Madrid. Lo cierto es que podemos ver, por ejemplo, podemos ver prácticamente cómo todas las acciones del Atlético de Madrid vinieron en jugadas de centro lateral. Aquí tenemos varias de Llorente y de Nahuel llegando a línea de fondo, llegando por ese espacio que se generaba a la espalda de Fran. Y bueno, de este costado vemos cómo el que buscaba más la profundidad era Saúl. Fíjense que hay 300, todos, como les decía, al palo más alejado, buscando sobre todo la espalda del segundo central. Fíjense que los que son más cortos, que no van tanto al segundo palo, o sea, no son tan profundos al segundo palo, que fueron los 3 goles, siempre son alejados, buscando la espalda de ese segundo central, cercano al punto de penal. Fíjense cómo todas las jugadas fueron de centro lateral, Lino más para conducir en esta zona y fijar a 2 y que le haga la pasada Saúl. ¿Cuántas veces llegó Saúl a esta zona? Aquí vemos 3 muy claras y las 3 con relativa soledad para poder levantar la cabeza, centrar y buscar zonas de rematador. Lo cierto es que el Atlético de Madrid fue bastante mejor que el conjunto merengue, que lo venció, que va a hacer replantearse evidentemente cosas a Carleto Ancelotti. Vamos a ver si desiste del rombo o si lo sigue perfeccionando. Hubo un momento en el partido, sobre todo en los últimos 15 minutos de la primera mitad, donde el Real Madrid me parece que jugó francamente bien, que se metió en partido con el gol de Kroos, pero que también hubo un cambio táctico, un cambio de posiciones que mejoró un poco y paró sobre todo la sangría en el costado izquierdo, que fue colocar a Kroos como medio centro, o sea, en el vértice inferior del rombo, y sacar hacia el costado izquierdo a Camavinga que no estuvo fino a nivel posicional y en sus saltos, y Kroos que, como ya vieron en varias acciones a nivel de duelo físico, perdía con el interior o el carrilero que rompía por parte del Atlético de Madrid, y esto provocó muchos desajustes en la defensa del conjunto merengue. Mejoró el Madrid cuando tuvo esos 15 minutos, pero bueno, empezando el segundo tiempo les cae ese tercer gol que prácticamente ya lo saca de partido. Gran victoria para el Atlético de Madrid, que tiene estas cosas, ¿no? Es un equipo que es capaz de golear al Rayo a domicilio 7-0, de vencer al Real Madrid de manera suficiente, 3-1, pero de perder 3-0 con el Valencia. Vamos a ver qué sucede a lo largo de la temporada. Los dos equipos yo creo que van a competir la Liga. Lo aprovechó esta derrota el Fútbol Club Barcelona y ya veremos cómo se va desarrollando ahora con el regreso de Vinicius a la alineación del Real Madrid. Vamos a ver cómo termina de armar el equipo Carleto Ancelotti, si hay algún cambio de sistema. A mí me parece que en algún momento de la temporada tiene que existir ese cambio de sistema, y sobre todo porque a nivel defensivo sus laterales no son brillantes ni en el 1 contra 1 ni tampoco saltando, a no ser que Mendy pueda quedarse en el lateral izquierdo, pero es que a nivel ofensivo Mendy no te va a dar nada para ser el único encargado de ocupar esa banda, mientras que a nivel defensivo tienen muchos problemas Fran García y el resto de laterales para defender también esa amplitud, y sobre todo también teniendo en cuenta de que Vinicius se siente más cómodo partiendo de afuera que partiendo de una posición más centralizada, que es lo que le obliga
este 4-3-1-2. Así que nada, este fue un poco el resumen de por qué el Atlético de Madrid batió al Real Madrid. El Cholo derribó al conjunto merengue. Plan perfecto, ejecución también con muy buena nota, al menos un 90% de aprobado, un 9 de 10 para plan y ejecución de Diego Pablo el Cholo Simeone. Déjenme en los comentarios qué le pareció este partido. Modric y Kroos pueden jugar juntos, debería seguir apostando por ello Carleto Ancelotti, siguen siendo los mejores mediocampistas del Real Madrid. Tiene que el Cholo Simeone ser más propositivo en su juego, tiene que intentar replicar más este tipo de partidos y este tipo de ideas para vencer a equipos más poderosos. Déjenmelo todo en los comentarios, los estaré leyendo, los estaré respondiendo también. Y por supuesto, si le gusta este contenido, suscríbase y active la campanita. Nos vemos próximamente.